Geopodcast, Facultad de Geología, Universidad de Oviedo. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo Geopodcast de la Facultad de Geología. Hoy es un Geopodcast muy especial. Tenemos con nosotros a Carlos Luque Cabal, geólogo, profesor honorario de la Universidad de Oviedo, jefe de geología que lo fue de la empresa Ulleras del Norte S.A. UNOSA, escritor, investigador y bueno, un montón de adjetivos que podríamos colocar a la carrera de este apasionado de la geología que es Carlos Luque. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. Muy bien y gracias por tu presentación. Gracias a ti por sentarte con nosotros en esta mañana y hablar un poco sobre el azabache en Asturias, que es de lo que vamos a hablar en los próximos minutos. ¿Qué sustancia geológica, Carlos, es el azabache? ¿Y dónde nos lo podemos encontrar aquí en nuestra comunidad en Asturias? Bueno, el azabache es una variedad especial de carbón bituminoso que tiene unas características de compacidad, dureza, de brillo y de durabilidad que le hacen adquirir una notable calidad gemológica. Es por ello, o hay que considerarlo como la gema de mayor valoración y aprovechamiento que se encuentra en Asturias. Se localiza principalmente en las parroquias o términos del ámbito costero de Villaviciosa, como son Oles, Argüero, Villaverde, Quintes, Quintueles, Careñes, así como en el sector más oriental de Gijón, sobre todo en Somió y Cabueñes. Carlos, ¿en qué condiciones se forma este azabache del que nos estás hablando y que se formó en estas zonas de la costa oriental o centro-oriental de Asturias? ¿Cómo se forma el azabache? Bueno, como todo producto carbonoso, cada nivel de azabache deriva de una acumulación inicial de troncos arbóreos, mayoritariamente de una especie vegetal muy particular para el azabache, desarrollada en un clima cálido y húmedo y que ha sido calificada como Agatocilon asturiensis. Es una especie única en este sentido, ¿no? Única de este territorio. Estos restos llegaron arrastrados por corrientes fluviales y se depositaron en un medio deltaico limítrofe a un mar somero. La materia vegetal se depositó sobre todo en zonas pantanosas, hecho que ocurrió durante el Jurásico Superior hace 155 a 150 millones de años, ya llovió, formando parte de la formación Lastres, una de las formaciones del Jurásico asturiano. Inmediatamente a su sedimentación se vieron sometidos a un enterramiento, dado que si estuviera mucho tiempo a la intemperie, se hubiera descompuesto la madera y no se formaría, por lo tanto, este compuesto del que estamos hablando. Se iniciaría así el complejo proceso diagenético, que es el de la carbonización, al tiempo que se irían sedimentando encima materiales detríticos, fundamentalmente arenosos, lutíticos y margosos, que se observan muy bien en la costa de este ámbito de Villaviciosa. Durante este tiempo, los componentes vegetales fueron impregnados por hidrocarburos, hecho que es muy significativo puesto que aportaron al azabache que se fue formando gran parte de las características indicadas anteriormente y que le dieron esa calidad tan extraordinaria que tiene. Carlos, yo leía en un libro que escribiste con otros compañeros recientemente sobre el azabache en Asturias que a este se le atribuyen propiedades terapéuticas, incluso mágicas, y imagino que por eso históricamente pues, se ha explotado en nuestra región. ¿Cómo se desarrolló históricamente este laboreo que decís minero del azabache? Bueno, pues hay que decir que las primeras piezas que se encontraron, con piezas elaboradas que se encontraron en Asturias,
correspondían ya al Paleolítico Superior, es decir, fueron datadas hace 19.000 años, precisamente en una cueva de las Caldas. Estas piezas están depositadas en el Museo Arqueológico Ovetense. El producto original se encontraría muy probablemente en la zona costera, al pie de los imponentes acantilados de la Mariña de Villaviciosa o de Gijón, o bien, también podría ser entre los materiales pétreos que están arrastrados por los diversos ríos o arroyos que atraviesan esta mariña hacia el mar. No tardarían mucho tiempo los primitivos moradores de esta zona en observar cómo fragmentos de azabache se desprendían de los acantilados, donde observarían también la existencia de delgados niveles de esta piedra negra entre los estratos de las rocas detríticas. Más tarde, quizá desde la denominación romana, apreciarían que en razón a la dirección y buzamiento, estos niveles se dirigían también hacia el interior del continente y que los lugares más favorables para poder localizarlo serían los taludes de los ríos o arroyos o riegas, como allí llaman, que circulan hacia el mar y que en sus cauces hallarían con frecuencia pequeños fragmentos de este material carbonoso. Cuando localizaban alguna delgada capa, entonces la explotarían abriendo galerías o incluso perforando cortos pozos verticales en las zonas de planicie, que son las que dominan esta mariña, ¿no? Todo ello se haría empleando, en principio, herramientas muy sencillas, como mazas, picos, barrenas o cinceles, y en labores, además, sumamente intrincadas, incluso trabajando arrastrados, pues dado que los niveles de azabache no suelen sobrepasar los 10 o 15 centímetros de espesor, había que evitar remover mucho material estéril. De esta forma se debió de efectuar el laboreo durante el periodo medieval e incluso con cierta frecuencia hasta la finalización de las explotaciones casi culminando el siglo XX, puesto que algunos explotadores del azabache lo realizaban de esta manera y somos testigos de que así fue. A partir de mediados del siglo XX se empezaron a utilizar ya explosivos para el arranque de la zona hasta llegar al azabache, al nivel de azabache, en donde a partir de entonces tenían que hacer la explotación como indiqué antes, reduciendo al máximo la zona de trabajo. Carlos, citabas la Edad Media. ¿Cómo es posible que se explotara tanto azabache en Asturias en una época en la que apenas se supone que había minería en nuestra región? Pues efectivamente, anteriormente a la Edad Media sí hubo intensa minería romana para oro, pero en la época medieval no se cita ninguna explotación en los libros de minería metálica, en concreto. Pero sí, la extracción del azabache ha sido intensiva. Este producto se elaboraba por artesanos asturianos o se comercializaba en bruto hacia Santiago de Compostela, pues allí se vendían a los peregrinos múltiples objetos de significado religioso, tales como cruces, imágenes de Santiago Apóstol, veneras, etc. Muchos datos de esta comercialización y de transporte de el material hacia Santiago se conocen a partir de la documentación de una cofradía de azabacheros que había en la capital compostelana, la cual controlaba la calidad del material adquirido, así como el trabajo artesanal. Incluso si la calidad no era la adecuada, era rechazado. Quedó constatado que ya desde el siglo XIII se recibía azabache asturiano,
y sobre todo a lo largo de los siglos XV y XVI, cuando se vendieron miles de arrobas de lajas de este material carbonoso, siendo el más valorado, y con ello los artesanos gallegos comercializaban los productos que elaboraban y vendían a los peregrinos innumerables piezas artísticas que hoy están repartidas por muchas zonas europeas. Muchos sepulcros que se abren de esa época se encuentran restos de azabache acompañando al cuerpo yacente del individuo que moría y que tenía como referencia el haber asistido a Santiago de Compostela. Existían entonces en la Mariña centenares también de explotaciones, como es lógico. La mayoría de ellas difícilmente identificables o accesibles sobre el terreno debido a la intensa masa vegetal que recubre los márgenes de los ríos y los arroyos en la actualidad. La aplicación del programa LIDAR permite eliminar la vegetación y de esta manera ha favorecido revisualizar las distintas zonas con terrenos fueran bien removidos, con presencia de oquedades identificables como entradas de galerías, o la acumulación de escombros, que probablemente se pueden catalogar o se pueden definir como correspondientes a labores mineras antiguas. A ellas, desde luego, si no fuera por este programa, no habría posibilidad de haberlas identificado, aunque no todas posiblemente sean labores que dieron con el azabache, porque el azabache no es una sustancia, un nivel muy continuo. Hay zonas donde desaparece por el tipo de sedimentación del Taica, desaparece por estar en zonas de circulación de ríos, no zonas tranquilas donde se deposite, y por eso su extensión no siempre es continua. Bien, varias de las labores fueron retrabajadas en el último cuarto del siglo XIX y también en periodos intermitentes durante el siglo XX para atraer las lascas de esta gema, que en general se exportaban a Inglaterra con la colaboración de algunos cónsules británicos que tenían su destino profesional en Gijón. Ellos se dedicaron incluso a denunciar, explotar y comercializar el azabache elaborado por artífices de la zona de Villaviciosa o de Gijón. Contáis tú y Manuel Gutiérrez Claverol en vuestro libro que llegó a haber 10 minas, 70 trabajadores y que se explotaron hasta 160 toneladas en una época de apogeo, de la explotación del azabache. Carlos, en el futuro de la explotación o de la minería del azabache, ¿qué papel juega la geología? Pues, por supuesto, como geólogo hay que decir que es importante, pero no se dice, vamos a decir, de una manera artificiosa, sino que es una realidad. Sería imprescindible para la localización del azabache realizar un detallado análisis litológico y sedimentológico de la zona, que permitiera definir las áreas concretas en las que se darían las mejores condiciones de depósito de esta roca carbonosa, en especial sobre los mecanismos de concentración de la materia vegetal en dicho ambiente del Taico. Un objetivo que se pretendía alcanzar con la edición del libro que citaste, realizado por Claverol y yo mismo, hemos
y que se titula La minería del azabache en Asturias, era la de impulsar los futuros trabajos que se pudieran realizar de exploración y extracción posterior del mismo en los ámbitos más favorables, ¿no? Con la finalidad de permitir una continuidad al excelente trabajo que durante siglos ha existido entre los muchos artesanos locales, e incluso para poder llegar a exportar este producto, ¿no? Que debe ser considerado, nosotros por lo menos, no solo nosotros, sino muchos que han estudiado el azabache asturiano, lo han considerado como de una calidad excepcional, por no decir, junto con el azabache inglés, el de mayor valoración del mundo. Nos has puesto la miel en los labios y hemos descubierto un pequeño porcentaje de este mundo que es el azabache en Asturias. Todos los que nos están escuchando seguramente tienen muchísimas preguntas, y las respuestas a esas preguntas están en ese fantástico libro sobre la minería del azabache en Asturias que firmas junto con Manuel Gutiérrez Claverol, compañero también de la Facultad de Geología de la Universidad de Oviedo. Carlos, a todas las personas que pasan por estos micrófonos les preguntamos la pregunta que aquí nos hacemos siempre, que es si volverías a estudiar geología. Pues por supuesto, y yo siempre tuve la convicción de que el geólogo es como el médico, que se aficiona totalmente y que hace su carrera devocional. El médico estudia el cuerpo humano, el geólogo estudia otro cuerpo mucho mayor, que es el cuerpo de la Tierra, y en muchos casos puede llegar a estudiar hasta los elementos externos al sistema solar. Sin duda, un trabajo apasionante el del geólogo, sin duda una ciencia apasionante la de la geología. Carlos Luque, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Creo que desde ya te emplazamos para futuros programas, porque tu conocimiento, tu experiencia y tu dedicación a la geología puede hacernos pasar, o nos va a hacer pasar sin duda, fantásticos momentos escuchándote hablar de todo ello, de la minería y de la geología en Asturias. Muchísimas gracias, Carlos. No hay de qué. A vuestra disposición plena. Como siempre, muchísimas gracias a todos ustedes, a los que han estado ahí escuchando las curiosidades del azabache asturiano. Les emplazamos a un próximo Geopodcast. Reciban el saludo de Luis Alberto Pando y de Carlos López. Hasta el próximo programa. Ya saben, que sean moderadamente felices. Geopodcast, Facultad de Geología, Universidad de Oviedo.